Richard Koselleck, como se pronuncia en alemán, pero Koselleck en español, nació el 23 de abril de 1923 en Görlitz, Alemania. Su familia vivía en un entorno académico. Su padre Arno fue profesor de historia. Reclutado tempranamente en el ejército alemán, había estado antes de colegio en colegio, como era usual en la época. Así lo vivió también Erich Hobsbawm. En la guerra cayó preso por el ejército soviético y solo al final de ella, a la edad de 24 o 25 años, pudo ingresar a la universidad. Creo que este momento justamente forja lo que sería su propuesta de historia conceptual, porque vive la promesa de un futuro, la de la Gran Alemania, y el colapso de esa perspectiva, de esa expectativa histórica. Inicialmente se acercó al marxismo, pero en sus estudios universitarios empezó de una manera abierta a leer otros autores de la primera y segunda posguerra, entre ellos Max Weber, Heidegger, Carl Schmitt, Gadamer, Löwit. Y estas influencias tan heterogéneas fueron bordeando el carácter crítico que asumiría en su obra. La primera obra de Koselleck es Crítica y Crisis, publicada en 1959, que recoge su tesis doctoral. Y allí analiza la relación existente entre la ilustración, digamos, moralidad que se hablaba en ese momento y el surgimiento de la modernidad. Este libro lo sitúa centralmente como una de las figuras de la historia política alemana, que se verá después en algunos manuales de historia alemana y de historia mundial menos conocidos de su autoría. En 1965 presentó su habilitación ya como profesor universitario con un texto que se llama Prusia entre la Reforma y la Revolución, que lastimosamente nunca se ha traducido al español. En esta obra examina las transformaciones del Estado prusiano en lo que se llama la modernidad entre 1791 y 1848, es decir, desde la Ilustración hasta la Revolución. Y esto será definitivo en su construcción como un historiador de la estructura de la modernidad. Vendrá luego una carrera docente de él en diversas universidades hasta que florece por fin lo que sería la idea de la historia conceptual, con un diccionario que se titula Conceptos Fundamentales Históricos, Léxico Histórico del Lenguaje Político-Social de Alemania, que es escrito junto con Otto Brunner y Werner Conze. Este proyecto fue publicado entre 1972 y 1997 y sienta las bases de la historia conceptual, que sin embargo se refleja bien en un texto que por fortuna sí se tradujo al español, Futuro Pasado para una semántica de los tiempos históricos. Se consigue en el mercado, está en la biblioteca Luis Ángel Arango, y esta es la obra más influyente, en donde además se elabora categorías como espacio de experiencia y horizonte de expectativa, que es un poco lo que decíamos, es el reflejo de su propia vida. Pero además analiza la aceleración del tiempo histórico en la modernidad, una obra pues decisiva para la teoría de la historia a escala internacional, a punto de crear una corriente que es la historia conceptual, que se cruzará luego con la historia transnacional. En su madurez intelectual continuará profundizando
en su teoría de la historia, pero sobre todo en la semántica histórica. Allí se destaca una obra que se titula Los estratos del tiempo, estudios sobre la historia. En estos trabajos que algunos calificamos como producto del Koselleck tardío, criticó la concepción homogénea y lineal del tiempo histórico, en la que había avanzado Fernand Braudel, pero que Koselleck pone en su punto al introducir la noción de estratos del tiempo, con la cual se afirma que los tiempos históricos no transcurren de manera uniforme, sino que se superponen como capas de diferente duración. Esta superposición implica que estructuras sociales, instituciones, lenguajes y acontecimientos operan según ritmos temporales distintos, generando tensiones estructurales que son constitutivas de la experiencia histórica. En continuidad con futuro pasado, pero con un alcance más general, Koselleck sostuvo que la modernidad se caracteriza por una creciente distancia entre experiencia y expectativa. Sin embargo, en sus textos tardíos precisa que esta brecha no afecta de igual modo a todos los estratos del tiempo. La aceleración concierne sobre todo a los ámbitos de la política, la técnica, el lenguaje, como ocurrió por ejemplo con las independencias atlánticas, con las revoluciones atlánticas mejor, mientras que otras estructuras permanecen relativamente estables. Recordemos que entre las revoluciones atlánticas se considera esta justamente la independencia de los Estados Unidos y la independencia de Hispanoamérica. De este modo, pues, la aceleración del tiempo no elimina esos tiempos largos de los cuales había hablado Braudel, estructurales, sino que los coloca en una relación conflictiva con horizontes de futuro cada vez más amplios. Un aporte fundamental también del Koselleck tardío es la formulación de lo que llamamos una antropología histórica negativa. En lugar de definir una esencia humana, identifica condiciones límites que estructuran toda historicidad posible. Entre ellas destaca, por ejemplo, la irreversibilidad del tiempo vivido y algo que suena mucho, la experiencia de la muerte y la sucesión generacional. Digo que suena porque empieza uno con esta dada a pensar en una frase de Koselleck: escribimos la historia porque sabemos que vamos a morir, y eso pues nos cobija a los humanos. Estas constantes no determinan el contenido de la historia, pero sí delimitan su forma. Y Koselleck se dedicará más al lenguaje histórico. Aunque los conceptos son indispensables para la acción y la comprensión, nunca logran agotar la experiencia. Toda historia conceptual debe partir del hecho de que los conceptos son siempre menos que la realidad que pretenden captar. Tesis que refuerza una posición crítica frente a los usos normativos de conceptos como progreso, revolución, educación. En esto Koselleck se cruzará con la llamada escuela de Cambridge de Quentin Skinner, a lo que creo algunos de los compañeros que me siguen en exposición se referirán. Desde el punto de vista metodológico, este Koselleck tardío amplía el alcance de la historia conceptual. Ya no se trata únicamente de reconstruir cambios semánticos, sino de analizar cómo los conceptos funcionan como dispositivos temporales que articulan expectativas colectivas. Yo he tomado particularmente un ejemplo que reúne bien esta condición de Koselleck, y es el de instrucción pública, un concepto de la modernidad que aparece en la Revolución Francesa y que viaja en las revoluciones atlánticas. En contextos como América Latina, esta perspectiva permite comprender instituciones y reformas no como simples imitaciones tardías, fallidas,
sino como respuestas históricas a experiencias de aceleración, de asincronía y crisis del tiempo moderno. Muchos de los conceptos que surgieron en la Revolución Francesa se intentaron aplicar, por ejemplo, en América Latina, pero no pudieron ser calcados ni ser imitaciones fallidas, sino que fueron adaptados en buena manera a las condiciones. Creo que también otro de los expositores se referirá particularmente a esto. Koselleck murió hace 20 años, el 20 de febrero de 2006, y por eso justamente, el 3 de febrero de 2006, y por eso justamente hemos propuesto recordar en este panel su legado intelectual. Me referiré a continuación al ejemplo clásico con el cual Koselleck sustenta su teoría: la formación histórica del concepto moderno de revolución. Revolución no significaba siempre lo que entendemos hoy. Su significado no es originario ni estable, sino el resultado de una profunda transformación semántica entre los siglos XVII y XIX. El punto de partida es la constatación de que revolución se convirtió en una de las palabras más difundidas del vocabulario político moderno, con un campo semántico tan amplio que amenaza su precisión conceptual. Miren ustedes, en su acepción originaria, el término revolución provenía de la astronomía y designaba un movimiento circular, un retorno regular al punto de partida. Pero esta semántica natural se trasladó al ámbito político para describir procesos de restauración del orden legítimo. Ya en el mundo premoderno la revolución no implicaba una ruptura radical, ni la creación de un orden nuevo, sino una corrección o retorno dentro de un marco considerado natural y limitado. La revolución era, siguiendo el movimiento de los astros, un retorno a la legitimidad, pero después pasará al cambio. Ese es el quiebre que se produce en el siglo XVIII, especialmente a partir de la Revolución Francesa. Desde entonces, repito, la revolución deja de entenderse como retorno y pasa a convertirse como un proceso orientado al futuro, cargado de expectativas, de transformación irreversible. El concepto, pues, se emancipa de la experiencia pasada y se proyecta hacia un horizonte abierto, convirtiéndose en un principio dinámico del devenir histórico, y esto es lo que nos explica Koselleck. Un rasgo central del concepto moderno de revolución, que es su carácter metahistórico. La revolución deja de ser un acontecimiento entre otros y se transforma en un principio explicativo del movimiento histórico en su conjunto, y este carácter permite legitimar acciones políticas presentes en nombre de un futuro de esperanza que se vincula estrechamente con la aceleración del tiempo histórico. Esta trayectoria conceptual reconstruida por Koselleck resulta especialmente productiva para interpretar la experiencia latinoamericana de los siglos XIX y XX, a la cual se referirá otro de los expositores que me acompañan. Particularmente tiene su influencia en los procesos de independencia, porque ese concepto de revolución ingresa como un vocabulario político cargado de expectativas de futuro, al punto que así llama José Manuel Restrepo a la obra de Bolívar en la historia de Colombia, la historia de la revolución. Lo cierto es que el concepto se introduce en contextos donde la experiencia histórica disponible era radicalmente diferente a la europea, diferente a la latinoamericana. Bajo la óptica de Koselleck, y con esto termino, he analizado recientemente un concepto que surgió con un sintagma. Un sintagma es la unión de dos vocablos: instrucción pública. Para hacerlo empiezo con la genealogía conceptual del sintagma. La expresión surge de una larga duración semántica que vincula
la paideia griega, la tradición latina de res pública y las transformaciones políticas de la Europa moderna, donde la educación se convierte progresivamente en asunto del Estado y no solo de corporaciones religiosas o locales. De la paideia griega pasa al latín el término instrucción pública y es asumida, entre otros, por Cicerón, que empezará, sin embargo, a mostrarla como campo religioso, y allí pasará a la Edad Media con el latín como campo religioso, y será en el ciclo revolucionario francés cuando un cura, miembro de la Asamblea Nacional, propone asumir la instrucción publique, como se dice en francés, como la gran tarea para educar a la masa popular y crear a partir de allí ciudadanos. Pues así es como el término adquiere un estatuto jurídico administrativo que se liga a la igualdad ciudadana, a los derechos del hombre y del ciudadano, y poco después a la gratuidad y a la universalización del saber, sobre todo gracias a Humboldt en Prusia, el hermano de nuestro visitante. Es claro que autores como Condorcet proyectaron una educación orientada a formar sujetos racionales capaces de participar en la vida republicana. Y entonces de esa manera el concepto de Francia viaja a Alemania, lo dijimos con Humboldt, vendrá a España, a Estados Unidos y estará en la América hispana, articulado con otros conceptos, porque los va recogiendo el Bildung de Alemania con la gratuidad, la formación moral y cultural con España, y la instrucción pública entonces llegará finalmente con los proyectos como el Plan Pividal y la Ley Moyano en España, y luego toda una serie de reformas, de la cual la más importante nuestra en Colombia será la de 1871 con Eustorgio Salgar. Esa recepción pues del concepto de instrucción pública en América Latina y particularmente en Colombia debe leerse como parte de una transferencia transnacional de lenguajes políticos. Las élites republicanas adoptaron la expresión instrucción pública para legitimar proyectos de modernización educativa, pero su implementación estuvo lógicamente condicionada por los factores locales, el federalismo, la debilidad fiscal, las guerras civiles, el conflicto Iglesia-Estado. Desde el enfoque coselequiano se postula pues que el concepto funciona como un concepto de movimiento, es decir, como una categoría que expresa la aceleración histórica propia del siglo XIX y la expectativa de un futuro progresivo. La instrucción pública no designa solamente a las instituciones escolares, ella designa también a todo lo que podemos llamar un horizonte de expectativas, de cultura, pero en donde la educación se convierte en un instrumento de integración nacional, de homogeneización, de construcción de ciudadanía, en la perspectiva también de construir nación. La circulación atlántica de ideas a través de viajes, traducciones, misiones pedagógicas, redes intelectuales, prensa, traducciones, demuestra que el concepto fue constantemente reinterpretado, generando variaciones semánticas que reflejan tensiones entre secularización, tradición religiosa, proyectos estatales de modernización, hasta el más actual, la educación pública, en cuya defensa luchamos y convocamos. En conclusión, la instrucción pública, miren, es un concepto que viaja y que va trayendo diferentes consignas, diferentes expectativas de futuro, diferentes perspectivas, y debe entenderse en tanto concepto como una gramática política transnacional que articula educación, ciudadanía y poder estatal. Lejos de ser una simple importación europea, el concepto fue apropiado y resignificado por autores locales que lo integraron a debates, repito, sobre nación, progreso y cultura que sigue en marcha en la actualidad. Esta perspectiva nos permite inscribir la historia de la educación en Colombia dentro de un marco comparado más amplio,
mostrando cómo la circulación de conceptos pedagógicos contribuye a la formación de los estados modernos y a la redefinición del papel del maestro como agente central de la vida pública. La historia conceptual de Koselleck está pues en plena vigencia, por eso celebramos su formulación, por eso rendimos homenaje a Koselleck y por eso nos disponemos también a practicar su teoría en la interpretación de nuestra propia historia. Muchas gracias.